¿no? Sí. Estamos precisamente con Juan José Martínez, ahora cambiando de tema. Él es presidente ejecutivo de Servir y vamos a conversar sobre él, no sobre el PAN, sino sobre el reglamento que aprobó la Comisión de Constitución y Reglamento, aprobó los dictámenes que derogan el decreto de urgencia 014-2020 sobre negociaciones colectivas en el sector público, que significaba para muchos un retroceso en términos de legislación laboral. Muy buenos días, señor Martínez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes aquí para hablar del 014 y del 016 y los dictámenes que han sido aprobados por las comisiones de Constitución y de Trabajo en el Congreso. ¿Y cuál es la posición que tienen ustedes desde Servir con respecto a estas decisiones? Sí, estamos muy preocupados porque, como ustedes saben, y bueno, ya se sabe hace tiempo y creo que ahora la crisis del COVID y la pandemia ha puesto en evidencia lo importante que es el Estado, lo importante que el Estado funcione bien, y para que el Estado funcione bien es básico tener los recursos humanos bien organizados, suficientemente incentivados, y desde Servir nosotros habíamos propuesto esas dos normas, el 014 y el 016, que se dieron durante el interregno parlamentario, normas que consideramos válidas. Y lo que ha hecho el Congreso en este martes 13, ha aprobado en dos comisiones en simultáneo la derogación de ambos decretos de urgencia. El 014 regulaba la negociación colectiva y lo que hacía, contrariamente a lo que muchos afirman, habría la posibilidad de que muchos grupos excluidos en el sector público, personal que pertenece al régimen CAS, a la 276, pudiera hacer negociación colectiva. Hoy día la negociación colectiva es muy inequitativa, solamente el personal que está en régimen 728, que son los que mejor ganan en el sector público, los que pertenecen a empresas del Estado, son los que tienen negociación colectiva y además lo han estado haciendo sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de consideración frente a la ciudadanía y frente a sus propias instituciones, ¿no? Es decir, para precisar ese punto del decreto de urgencia 014, no es que ustedes eliminaron la negociación colectiva. Por supuesto que no, al contrario, se abría para que a nivel nacional una negociación, hay varios tipos de negociación, una era la descentralizada, para que todos los servidores, las organizaciones sindicales en coalición o en conjunto, pudieran negociar a nivel nacional, con los tres niveles de gobierno. Y habían otros casos en donde se podía hacer negociación descentralizada por entidades públicas. Lo que ha pasado, y lo que está diciendo el dictamen de la Comisión de Trabajo, es que deja libres a los que son 728, y entonces a los que tienen régimen laboral privado, que como digo, son los que tienen las mejores condiciones laborales y económicas hoy día en el sector público. Entonces ellos no van a tener ningún tipo de límite, y lo que va a suceder además es que van a haber instituciones, hay instituciones hoy día que dentro de una misma institución tienen régimen 276, que es el personal más antiguo, el de la antigua carrera administrativa, tienen personal que está bajo el régimen CAS, y tienen personal bajo el régimen 728. En una misma entidad, los que son 728 van a poder negociar prácticamente sin limitación, mientras que los otros van a tener prácticamente restricciones y no van a tener el mismo tipo de derechos. Lo que no se entiende, señor Martínez, es que se creó Servir con el objeto de formalizar la situación y regularizar la situación laboral de los trabajadores del Estado y que Así es. se respetara la meritocracia, hubiera eficiencia en el aparato del Estado. Y uno de los hechos que ha revelado el caso Swing, así como los nombramientos de cargos de confianza, es que lamentablemente estamos lejos de que esto ocurra. Es decir, estamos en ¿cómo es posible que exista el sistema CAS? Esa es una lucha y un sistema constante. Por eso, por ejemplo, nosotros promovimos el que se dicte el decreto de urgencia 016. Porque ¿qué ha estado sucediendo? Lo que las normas en el Perú siempre han dicho para el sector público desde hace muchos años, no es de ahorita, es que para ingresar al sector público tenía que existir una plaza presupuestada. Y existe una ley vigente desde el 2005 que se llama Ley Marco de Empleo Público, que lo que dice es que se tiene que entrar por concurso. Sin embargo, el Poder Judicial, inclusive incumpliendo un precedente del Tribunal Constitucional, repone a personas que tienen contratos de locación de servicios, contratos de diverso tipo. Entonces, lo que estamos haciendo, y es un proceso difícil, es un proceso en el cual estamos insistiendo desde hace varios años en verdad, hemos tratado de seguir ordenando eso, y este tipo de decretos de urgencia pretendían seguir ordenando eso, pero a contracorriente de ordenar, el Congreso está proponiendo más bien retroceder en lo que se viene avanzando. Es un esfuerzo Señor Martínez, que se viene realizando, es verdad. yo entiendo en realidad que el espíritu de la pregunta de Nicolás va por otro lado, es decir, ¿por qué todavía tenemos nosotros
en el aparato estatal gente así como el señor Richard Swing? ¿Por qué tenemos este tipo de elementos que en realidad no han demostrado su capacidad? Y eso le resta, pues, eficiencia al Estado. Justamente por eso decía, el 016, por ejemplo, es una norma que evitaría que este tipo de situaciones se proliferen, porque lo que sucede es que situaciones como esa, después se judicializan, esas personas ingresan al Estado y ya se convierten en estables. Como decía, esta norma, el 016, pretende justamente evitar ese tipo de situaciones. Ese es un esfuerzo en el cual estamos para que se preserve, se respete la meritocracia, el ingreso por concurso. Pero usted nos está hablando de lo que ha pasado, pero reglas hacia adelante, porque yo entiendo, yo he leído unos ejemplos que ustedes tienen que son de verdad para llamar la atención. Petroperú recibe bonificaciones de hasta 19,000 soles, a pesar de que no hayan habido ganancias todos los años, porque ha sido una negociación colectiva, me imagino. Luego SUNAT recibe por trabajador. SUNAT recibe bonos de 25,000 soles por trabajador y 50,000 soles por sindicato. En Huaraz, en la municipalidad de Huaraz, hay bonos por cumpleaños, por Semana Santa, de 800 soles. Y en Chiclayo, cada vez que se van de vacaciones, le dan un sueldo, no un sueldo y medio, su sueldo más 60% más. Entonces sí, acá hay cosas que no cuadran y que se tienen que enmendar. Y yo entiendo que ustedes por eso quieren que se revise el tema del Congreso. Pero a partir de esto que se tiene que revisar, porque estos son elocuentes los ejemplos, ¿qué se está haciendo de ahora en adelante? Porque Richard Swing tiene 2 años en el Estado, ¿no? Sí, justamente eso es un tema que se ha estado conversando. Hay muchos locadores de servicios y se está proponiendo modificaciones legislativas, primero para que haya un registro claro de ese tipo de contrataciones, para que no hayan este tipo de desnaturalizaciones y se puedan detectar inmediatamente. El otro punto importante es que con estos 2 decretos de urgencia justamente íbamos en la corriente correcta de ordenar la situación en los recursos humanos en el sector público. Lo que se está pretendiendo hacer es más bien desmontar un avance que va a contracorriente de todo el ordenamiento y toda la meritocracia que se ha querido establecer. Ahora, el problema, señor Martínez, es que hay como una distancia entre el discurso y la realidad. Es decir, por ejemplo, en esto de la pandemia ha saltado la cantidad de gente que trabaja en el sector salud, que está no solo bajo el sistema CAS, que es un sistema que no debería existir, que ya debió haber desaparecido y sigue vigente, sino algo peor que CAS. Lo de los recibos por honorario, los contratos por servicios personales, es decir, médicos, enfermeras, tecnólogos que se están fajando y arriesgando sus vidas en la lucha contra la pandemia y que tienen que firmar un recibo por honorarios para que les paguen y no tienen ningún derecho y no saben si el próximo mes estarán ahí. Además, sin ningún tipo de derechos. Hay que recordar que desde el año 2014 está vigente una nueva ley de servicio civil y desde nuestra institución hemos estado empujando a las entidades para que migren este nuevo sistema. Este nuevo sistema, además, en donde se asegura que las entidades tengan presupuesto para que hagan concursos. Lamentablemente, en muchas entidades no se ha comprendido ni desde el lado de las autoridades, ni desde el lado de las organizaciones sindicales, algunos trabajadores, y se oponen a que se realice esta migración. En la ley de servicio civil, las personas ya ingresan a un régimen laboral, tienen derechos, pueden hacer carrera, es más, este régimen lo que pretende es que las personas... Pero yo le pregunto, por ejemplo, en Servir, ¿hay trabajadores CAS bajo el sistema CAS? En Servir tenemos algún grupo... En la institución Servir. Inicialmente, la Servir tiene régimen 728 porque es una entidad que se creó en el año 2008. Tenemos algunos trabajadores en régimen CAS, pero estamos ahorita, en este momento, desde el anteaño pasado, en migración de nuestro personal al nuevo régimen. En ese proceso estamos. Esto es un proceso que tampoco se puede realizar de la noche a la mañana porque estamos hablando de cientos de personas y en el caso de todo el Estado peruano estamos hablando de miles de personas. Nosotros, como decía, estamos yo tengo 2 preguntas finales, señor Martínez. Uno, la perversión esta de lo del personal de confianza. ¿Por qué? Es decir, hay cargos clave que requieren formación técnica, expertise, conocimiento,
y que en realidad son puestos de confianza, es decir, no están nombrados en ese lugar por sus capacidades, sino por su simpatía, su participación en una campaña o lo que fuera. Y lo segundo es la contratación de las consultorías. Es decir, esas mismas instituciones que usted dice se niegan a acabar con el sistema de CAS o se resisten a cambiar con el sistema de CAS, le aseguro que están gastando fortunas en consultoría. Si uno utiliza ese dinero en las consultorías en mejorar la condición laboral de quienes están ya trabajando en el aparato del Estado, tendríamos un Estado mucho más eficiente y acabaríamos con estos sistemas perversos de trabajadores disminuidos. El personal de confianza legalmente puede existir y solamente es el 5% del total del personal. Y aún sean de confianza. De confianza significa que no entra por concurso, sino entra por nombramiento directo. Pero una cosa importante en la cual nosotros estamos haciendo supervisión, y la Contraloría ha hecho supervisiones el año pasado a gobiernos regionales y gobiernos locales, y está muy bien que lo haga, es que por más que sea un puesto de confianza, no puede ser cualquier persona, tiene que cumplir con el perfil del puesto. Ese es un tema clave, porque en el perfil se establece cuáles son los requisitos, cuáles son la experiencia, cuáles son los estudios. No es que puede entrar cualquiera. Pero señor Martínez, mueven el perfil como quieren. En este país mueven el perfil y lo ponen justo, es el saco a la medida. Eso también es un tema que efectivamente se está supervisando. Hay reglas para modificar los perfiles. Parte del problema, o parte de la complejidad de esta situación, es que estamos hablando de más de 2.000 entidades públicas en los 3 niveles de gobierno, en los 3 poderes del Estado. En realidad son casi 3.000 entidades, porque hay entidades públicas como gobiernos regionales que son muy grandes, que tienen subdivisiones que son las denominadas unidades ejecutoras. Entonces, supervisar y controlar a este número gigantesco de entidades es una labor muy grande, en donde nosotros, por ejemplo, estamos promoviendo también y haciendo alianza con la Contraloría para que se revise este tipo de cosas. Como les decía, el año pasado la Contraloría positivamente ha entrado a revisar ese tema. Otra cosa importante que hay para que vean la complejidad del tema es que desde el 2018 el Ministerio de Economía ha estado haciendo una revisión de las partidas presupuestales de muchas entidades y ha encontrado recurrentemente que hay aproximadamente 2.000 millones de soles de presupuesto que no tienen una justificación clara de por qué se están pagando los servidores. Entonces, ese tipo de cosas, lo que quiero decirles es que tenemos que seguir en el camino de ordenar la planilla y el funcionamiento de los recursos públicos. Estos decretos de urgencia que se habían dado van en esa corriente, y dejarlos sin efecto le hace un flaco favor al Estado peruano. Más bien, quería comentar una cosa final. Estos 2 decretos de urgencia han sido impugnados ante el Tribunal Constitucional por varios colegios profesionales. Yo lo que quisiera exhortar al Congreso es que, ¿por qué no esperamos a que el Tribunal Constitucional se manifieste? Que es, digamos, una voz ponderada, equilibrada, y que seguramente va a dar su voz y va a dar una solución equilibrada, y esperemos a lo que defina el Tribunal Constitucional. Señor Martínez, una pregunta muy pequeña. Usted acaba de dar un dato, 2.000 millones de soles que se pierden cada año porque el MEF no sabe por qué se les está pagando esta cifra a cientos o miles de trabajadores. Esto además de las consultorías, que ya también son entre 2.000 y 2.500 millones de soles. Creo que ese número incluye las consultorías. Aquí lo que se ha hecho es identificar pagos que se realizan a diversos tipos de personas por diversos conceptos, locadores de servicio, orden de servicio, servidores, que alcanzan ese monto. Y como le decía, y que no presentan, se viene repitiendo, y que no presentan el resultado del trabajo. Son montos que están en el presupuesto, pero no está claro cuál es el fundamento legal por el cual se está pagando. Entonces han aparecido cosas curiosas, y por eso la regulación que se está estableciendo en convenios colectivos. Una entidad pública resulta que estaba pagando unos beneficios a sus trabajadores, y en el sector público usted paga del rubro de presupuesto para personal. Pero esta entidad pública lo estaba pagando el rubro de contrataciones y consultorías. Entonces, cuando uno miraba la planilla de la entidad, parecía que ganaban menos. Pero por el otro lado, si uno miraba que se estaba pagando el convenio colectivo por otro rubro. O sea, acá hay muchas cosas donde hay opacidad, hay falta de transparencia, hay desorden, que justamente, como les decía, con estas normas estamos impulsando que se ordenen las cosas. Y flaco favor le está haciendo al ordenamiento de los recursos humanos y del Estado en general que se dejen sin efecto estas normas. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Juan José Martínez, presidente ejecutivo de Servir, por atender nuestro llamado.